conocimiento de Dios. Amén y amén. Bien, vamos a adentrarnos en la enseñanza de este día. En la primera carta del apóstol Pedro, usted recordará de qué manera Jesús, por medio, obviamente, o su palabra, por medio del apóstol Pedro, hacía énfasis en estar siempre constantes y firmes a través de los padecimientos, ¿verdad? Y de esa misma forma el Señor hacía alusión a su pueblo que no debería, en ese sentido, de quejarse a través de las tribulaciones o las pruebas, sino de asumirlas con una actitud positiva, con gozo, sabiendo o reconociendo que somos participantes también de las pruebas de nuestro Salvador. De hecho, si recordamos en breve, nos dice el Señor en el verso 17 del capítulo número 3, el Señor nos dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y de ahí nace el verso 18, donde se nos hace saber que Cristo también ha padecido. Es decir, Él nos ha dado el ejemplo digno para nosotros imitar. Ahora, en el versículo número 19, que es donde vamos a concentrar nuestra enseñanza, tomando en parte la parte final del versículo número 18, nos dice, venga conmigo por favor, desde el verso 18, en la parte final dice: siendo a la verdad. Quiero que se concentre o ponga su mirada en esa porción. ¿Ya la encontró? Del verso 18 del capítulo 3, en la parte final del versículo dice: siendo a la verdad muerto, porque Jesús padeció ¿en qué cosa? En la carne, ¿verdad? En su cuerpo físico el Señor experimentó la muerte, pero a su vez, dice el Señor, pero vivificado. ¿En qué estaba vivificado el Señor? En su espíritu, ¿verdad? Obviamente entendemos por medio de este texto que Cristo padeció, y cuando padeció lo hizo en su carne, y lo hizo hasta el extremo, que es la muerte, pero aún así en su espíritu, estando en la misma cruz, encomendó al Dios de los espíritus su espíritu. Dijo ahí en la parte final: en tus manos encomiendo. ¿Qué cosa? ¿Qué encomendó el Señor? No encomendó su cuerpo, no encomendó de alguna manera, ¿verdad?, en este caso lo físico, sino la parte espiritual de su ser, a quien podía, obviamente, por el poder del Espíritu Santo, volverle a la vida. Mi querido hermano, y diríamos que ese fue el máximo ejemplo de padecimiento que Jesús a cada uno de nosotros nos lo dejó, para poderlo seguir, para poder tener ese precedente y no andarnos quejando cada vez que venga prueba sobre prueba. Me encantó mucho este miércoles en el culto de oración y testimonio, sobre todo en los testimonios, donde un hermano, ustedes lo conocen y testificó públicamente, hacía saber de su largo padecimiento por las enfermedades. Ahora, es verdad, diría cualquiera, hermano, pero estar enfermo no es padecer en ese sentido por la causa de Cristo. Bueno, podríamos decir que no, pero también podríamos decir que sí, porque también Dios muchas veces usa las enfermedades ¿para qué? Para pulir en nosotros la paciencia, para pulir en nosotros la fe, para pulir en nosotros, mi querido hermano, diríamos, esa confianza que deberíamos depositarlas todos nosotros en el Señor. Ahora, concentrándome ya en el texto como tal, haciendo alusión, y vuelvo y repito, en la parte final del verso número 18, el apóstol Pedro pone a Jesús como el máximo ejemplo de padecimientos y nos hace saber que Él sufrió la muerte en su carne, pero en su espíritu seguía, dice el Señor, con vida, vivificado en su espíritu. Ahora, en el verso 19, el apóstol Pedro va a dejar una remembranza que el Señor la ha dejado establecida como para que nosotros tengamos un precedente desde el inicio de las cosas. ¿En qué sentido? En el sentido, mi amado hermano, de que Dios siempre ha estado preocupado, en ese sentido, alertar al pueblo para que esté preparado cuando las pruebas lleguen. Ahora, venga conmigo al verso 19 y vamos a entrar a analizar este precioso texto. Dice el Señor: en el cual. Ahora, quiero que entienda que cuando se habla en el cual, esto nace del verso 18.
¿A qué se refiere cuando dice en el cual? Lea por favor nuevamente el versículo 18, la parte final. Siendo a la verdad que dice, muerto en la carne, pero en el espíritu, ¿cómo estaba el Señor? Vivificado. Ahora, en el verso 19 dice en el cual también. Ahora, en el cual, ¿a qué se referirá? Mire que le he hecho leer ya en 2 oportunidades el verso 18, la parte final. En el cual, ¿a qué cree usted que se refiere? ¿En la carne o en el espíritu? En su espíritu o en el espíritu. Ahora, este espíritu que tenemos aquí es el espíritu, no es el Espíritu Santo. Sí, recuerde que el hombre como tal, cuando es creado, es un ser, y esto siempre lo he mencionado y lo he enseñado ya en otras predicaciones anteriores. El hombre es un ser tripartito, es decir, que está compuesto en 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Amén. Así como Dios es trino, también es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? El ser humano ha sido conformado con estos 3 preciosos elementos: cuerpo, alma y espíritu. Para que pueda haber espíritu debe de haber cuerpo y alma. Para que pueda haber alma debe de haber espíritu y cuerpo. Para que pueda haber cuerpo debe de haber alma y espíritu. Sí, me explico. Es decir, todo depende del uno del otro. El Señor nos ha hecho en esa sincronía para glorificarse en las 3 áreas. Amén. No para que solamente seamos salvos en el espíritu o solamente seamos rescatados en el alma. Todo nuestro ser va a ser redimido. El cuerpo, que obviamente perece, que se hace polvo, será glorificado. Y esto lo estábamos viendo en una enseñanza del día jueves. ¿Se recuerda usted acerca de cómo Dios nos va a galardonar cuando reinemos con Él los 1000 años? Bueno, esa enseñanza también estuvo muy apegada, diríamos así, a la redención de la iglesia y la recompensa que tendremos luego de tantas pruebas. Mi amado hermano, cuando vamos al verso 19, obviamente se refiere al Espíritu, pero al Espíritu ¿de quién? De Cristo. Amén, no al Espíritu Santo en ese sentido. Sí, se refiere al Espíritu de Cristo, el que había estado con vida. Sí, dice el Señor, versículo 19, en el cual también fue, es decir, en su espíritu fue, dice la Biblia, dice, y predicó. Ahora recuerde que este término, este verbo predicar, ¿en qué? Ahora, si quiero hablar no de conjugaciones, sino si quiero hablar, mi amado hermano, de tiempos, ¿en qué está conjugado el verbo predicar aquí? ¿En qué tiempo? ¿Futuro, presente o pasado? Pasado, sí, en tiempo pasado, sí, para entender de que esta acción se llevó a cabo en su debido tiempo, en el pasado. No que Cristo haya estado, y lo vamos a seguir leyendo, sí, de manera personal, no que haya estado en los tiempos de Noé, pero su espíritu, al igual que el Espíritu Santo, al igual que la presencia de Dios, ellos han coexistido con la creación durante todo, diríamos, sí, todo su tiempo, desde el inicio hasta el fin. Y quiero recalcar esta enseñanza que se desprende de los padecimientos, pero también de las oportunidades en el padecimiento, las oportunidades que el Señor nos ha otorgado para poder siempre, en ese sentido, refugiarnos en Él. Penosamente el hombre cuando padece o comienza a sufrir, no busca refugio en Dios. Trata de buscar refugio o salida en sus propios mecanismos o métodos. Pero he ahí aquel que ha aprendido a confiar en el Señor, sí, a lo largo de toda su vida y a lo largo de todas sus pruebas. Ahora, concentrémonos nuevamente en el verso 19, en el cual también fue, ya sabe a qué se refiere, ¿y qué hizo? Predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, esto obviamente no se refiere en sí de espíritu a espíritu a la hora de predicar. Digo esto porque solamente se puede llegar a obtener salvación mientras estemos en nuestro cuerpo mortal. Sí, quiero que en ese sentido, y vamos a ver ciertos pasajes bíblicos más adelante, que usted los tenga muy presente para que no entre en confusión. Sí, el término espíritu puede entenderse de muchas formas. Sí, se lo puede entender como el hombre como tal, se lo puede entender como un sentir tan solo,
sí, puedo llevarlo de hecho como para que usted pueda ver de manera práctica, sí, muchos ejemplos. Acompáñeme en primera instancia, venga conmigo al Antiguo Testamento y veamos algo especial. Vayamos al libro, sí, al segundo libro de la Biblia. Perdón, el cuarto libro de la Biblia, Números. Sí, cuarto libro de la Biblia. Números, capítulo 11. Como para poder entender cuando se habla de espíritus, a qué muchas cosas se puede referir. ¿Ya lo encontró? Números capítulo 11. Números capítulo número 11. ¿Ya lo tiene? Sí, el escenario bíblico o el trasfondo bíblico, como para poder trasladarnos a esa escena bíblica, ¿sí? a ese escenario de la Escritura, es que el pueblo se estaba quejando, se había quejado ante los oídos, ¿sí? de Moisés y cómo no también de Dios, de que el Señor no les daba el suficiente alimento. Sí, si bien es cierto, y digo no suficiente porque sí los estaba manteniendo el Señor, les estaba proveyendo con el maná, amén, el cual tenía todos los elementos necesarios como para que ellos puedan en el desierto vivir saludablemente. Pero lo que ellos metían en sus bocas no era tan agradable de pronto diariamente comiéndolo, tan agradable al paladar. Querían variedad de alimento. Y ahí es donde comienzan a pedirle al Señor que les dé carne. Sí, querían carne para comer, no querían el maná. Ahora, mi amado hermano, cuando esta situación sucede, van delante de Moisés y una turba tremenda, así prácticamente casi que todo el pueblo. Y estoy hablando de que eran más de 2 millones de personas. La gran mayoría se quejó. Y ahora Moisés se ve de alguna manera angustiado, amargado, hasta el punto que él lleva también su queja a Dios y le dice: Señor, estoy cansado de lidiar con este pueblo. Por lo menos si tuviera alguien más que me podría ayudar o personas que podrían compartir toda esta carga que me toca lidiar, sí, te lo agradecería enormemente. Y Dios, sí, porque quiero concentrarme en el asunto del espíritu, Dios hace no solamente el milagro de proveerles la carne, sí, envía, de hecho la Biblia usted puede leer en su casa todo el pasaje, sí, y va a ver cómo Dios envía un viento recio que hace traer bandadas de aves, de codornices, y les da de comer a esa gran multitud de personas. Pero ¿a dónde quiero llegar más allá de esto? Dice la Biblia en el versículo número 14, ya en la queja de Moisés para con Dios, le dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Obviamente a la quejabanza que escuchaba de todo este pueblo. Que dice dice aquí que me es pesado en demasía. Verso número 15, léalo por favor. Ahora, ¿qué le pide Moisés ahí al Señor? Si acaso lo quiere seguir manteniendo a él solo para que lidie con toda esa gran multitud. Si va a ser así, este trabajo es mejor que me mates. Mátame. Sí, no aguanto más. ¿Cuánta gente busca ese tipo de salidas? O ese tipo de métodos para evadir el peso o las duras pruebas. Mucha gente en las pruebas puede decir: Señor, esta enfermedad no la aguanto, o esta situación no la aguanto, o este malestar yo ya no lo soporto más. Sí, mejor quítame la vida. Mátame de una vez. Sí. Ahora, Dios, por su parte, sabiendo las limitaciones de este hombre, mira lo que hace. Versículo número 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones, de los ancianos de Israel, que tú sabes, que son ancianos del pueblo, y sus principales,
y tráelos a la puerta del tabernáculo, es decir, de mi casa, del templo de reunión, y esperen allí contigo. Ahora, Moisés no sabía qué es lo que Dios iba a hacer. Sí, solamente él lo único que hizo fue llamar o convocar a 70 ancianos como él, no solamente en edad, sino también en experiencia, y que hayan tenido renombre entre el pueblo. Perdón, y a todos los reúne en el tabernáculo de reunión. Ahora, versículo número 17, Dios va a hacer algo espiritual en ellos. Amén. Porque a la verdad, Moisés estaba ya agotado de lidiar con esa nación. Verso número 17, podría leerlo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y mire, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ahora, ¿qué logra usted considerar, cotejándolo, claro está, con la primera carta de Pedro? ¿Qué logra usted ver ahí en el libro de Números? Que Dios, ¿qué cosa es lo que toma de Moisés? Ahora, pregunto yo, ¿qué está tomando Dios de Moisés? Su espíritu. Le está quitando el espíritu a él y lo deja sin espíritu y se lo pone a otro. ¿Qué cree usted que está tomando Dios de Moisés? Yo le he dicho que todo hombre es un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y eso la Biblia en otros textos también lo afirma. Pero si le quita del espíritu a Moisés y se lo pone a otros, pregunto yo, ¿cómo quedaría él en su existencia, en su vida? Moriría. Es como que al hombre le quiten el alma. ¿Moriría o no moriría el cuerpo? ¿Sí? ¿Podrá de pronto el alma y el espíritu ser identificados físicamente si no tuvieran un cuerpo? Mi querido hermano, no se refiere en todo caso, porque ahí es donde quiero concentrarme, no se refiere prácticamente al espíritu del hombre, sino al sentir del hombre. Ese sentir, Dios diríamos que lo ubicó como su espíritu. El espíritu puede ser entendible o puede ser entendido de muchas formas. Alguien puede decir como lo dijo Moisés, estoy cansado de llevar este peso de responsabilidad yo solo, pero si hubiese otro con mi mismo sentir, con la misma angustia y necesidad que yo siento, yo con eso estaría más que agradecido de Dios, porque esa carga ya no la comienzo a llevar yo solo, sino que también lo va a hacer, se me ocurre en casa, lo va a hacer también mi marido conmigo. ¿Cuántas no se quejan de eso ante Dios? Diciéndole en sus oraciones, Señor, yo sola estoy criando a mis hijos. ¿Y dónde está mi marido en todo esto? Yo solo llevo la carga de enseñarles a leer, de enseñarles a escribir, de enseñarles cómo tender una cama, de enseñar cómo se cepillan los dientes. Yo solo, mientras él está, de pronto sentado frente a un televisor todo el día. Muchos podrían quejarse así. Yo solo lavo la ropa, yo solo aseo la casa. ¿Cuántos tienen diríamos así, estas cargas del día a día? ¿Se cansan o no se cansan? Quisiera que Dios pusiera ese sentir, ese espíritu en ellos o no. Los maridos dicen, no, pues hermano. La verdad que la tarea en casa es dura, ¿sí? Mi amado hermano Moisés está reclamándole eso a Dios. Señor, yo solo no. Ese espíritu, esa angustia, ese deseo, pónselo de alguna manera en ¿quiénes? En otros. Y Dios así lo entendió. No es que le quitó la carga a Moisés, la seguía llevando, sino que Dios le dice al final de ese verso, la vas a llevar, pero la vas a llevar no solo, la vas a llevar con otros 70. ¿Me explico? Mi amado hermano, y he ahí un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, del ejemplo de Moisés. Espíritu en ese pasaje bíblico se lo entendería como simplemente el deseo, ¿sí? O en ese sentido el sentir de un hombre que tiene, ¿sí? Para que Dios a su vez ponga de esa carga en otros. Ahora, cuando vamos a la primera carta de Pedro, porque ahí estamos, ¿sí? Estamos en este caso estudiando, ¿sí? En primera carta de Pedro, en el capítulo número 3, verso número
19, el Señor nos hace ver que también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, este texto se ha prestado para un sinnúmero de interpretaciones. Entre ellas hacen saber, le digo simplemente lo que dice mucha gente, porque la Biblia dice otra cosa y lo dice por el contexto. Siempre el contexto bíblico ayuda a dejar en claro muchos textos que podrían entenderse de 1001 formas. Amén. Este texto se lo voy a explicar de manera más clara en los versos subsiguientes, que son el verso 20 en adelante, claro está. Ahora, a mi manera de ver, muchos logran decir que Jesús, luego de su muerte, su espíritu descendió al infierno y fue a predicarle a los espíritus que estaban, encarcelados. Y que de ahí, luego de que les predicó, estos, escuchando a Jesús, aceptaron la salvación y se fueron para el cielo. Muchos entienden eso de este pasaje bíblico. Pero déjeme decirle que no es así. Primeramente, o de manera bíblica, primeramente esto no puede ser así, porque mi amado hermano, solamente en vida puede el hombre ser salvado. Solo en vida. La vida es, mi amado hermano, el periodo de transición que Dios le ha dado al hombre para tener la oportunidad de salvarse. Luego de la muerte ya no hay oportunidades para ser salvo. Luego de la muerte, mi amado hermano, lo único que existe es el juicio de Dios, no la gracia de Dios, sino el juicio. Quisiera, por favor, que venga conmigo a la Escritura. Vayamos, a otro pasaje bíblico. En el mismo Nuevo Testamento, vayamos por favor, venga conmigo a la Escritura. Deme un segundito. Dos textos vayamos. El primero. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, versículo número 5 al 7. Número 5 al 7. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 5. Estos, hablando de los hombres que están endurecidos, claro está, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Y dice que proviene del agua y por el agua subsisten. Eso hablando de los tiempos de Noé, versículo número 6. Por lo cual el mundo de entonces, dice ahí, pereció. Es decir, que Dios utilizó la misma fuente, más, diríamos, más vital de creación, si la utilizó luego para destruir a la creación. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado de qué pereció, de agua. Verso 7.
pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, dice ahí, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, en el verso número 6, entienda primeramente esto. Cuando la Escritura dice en el versículo número 6, por lo cual el mundo de entonces, ¿qué dice la Escritura? El hombre, ¿qué pasó con el hombre? Pereció, sí, es decir que murió. Ahora, cuando se refiere a la muerte, no solamente se refiere a la muerte física, sino también a la muerte espiritual. Es una muerte total, una muerte integral o absoluta. Ahora, más adelante, venga por favor conmigo a otro pasaje bíblico. Nos dice el Señor: déjeme encontrar una cita que la tengo, créame que la tengo traspapelada acá. Ya la ubico. Un segundito, regáleme. Bueno, si no la encuentro, igual se la menciono. No la encuentro, igual la menciono. Usted se la ha de acordar, ojalá que me recuerde la cita bíblica. Mi amado hermano, la Escritura nos enseña, entre muchos pasajes bíblicos, que está destinado para el hombre, que éste, si muera una sola vez, y después de esto, ¿qué vendrá para el hombre? Si alguien se recuerda la cita, me la anuncia, que se lo agradecería muchísimo. Y después de esto dice que viene el juicio, ¿sí? Es decir, que cuando el hombre, mi querido hermano, sí, logra terminar su transición de existencia en esta tierra, lo primero que le depara, sí, es la muerte. Gracias. Hebreos 9:27. Muchísimas gracias. Sí, venga conmigo, sí, al pasaje bíblico. Sí, muchas gracias. Hebreos capítulo 9, verso 27. Nada mejor que leerlo, sí, antes que escucharlo también. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, Hebreos 9, capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido, y eso es muy importante porque es como que un decreto de Dios para la humanidad. Al decir la palabra está establecido, es como que si estuviera diciéndolo, está decretado. ¿Para quién? Para los hombres. Y por más que el hombre desee alargar sus días, por más que el hombre desee cambiar aún el tiempo de su muerte, no lo va a poder hacer, no lo va a poder lograr. Muere el rico, muere el pobre, muere el niño, muere el anciano. No hay, bajo ninguna, diríamos, perspectiva, no hay un alargue, sí, para la existencia del hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido de esa manera. Dice el Señor ahí en ese precioso versículo, verso 27, de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez. Y obvio, una vez que viene la muerte, ¿qué viene seguidamente? ¿Qué dice el Señor ahí? Y después de esa muerte, ¿qué es lo que viene? El juicio. Ya no hay, y es el texto que estábamos analizando en Pedro, ya no hay oportunidad para poder hacer las cosas bien. Ya no hay la oportunidad para poder mejorar si nuestra situación delante de Dios. Solamente lo que usted logra hacer en su vida, por esa vida es que usted dará cuenta a Dios, sí, de sus actos. Obviamente, si ha tomado en vida la decisión de tener a Cristo en su corazón, usted pasará a la vida eterna. Pero si en vida rechazó la gracia, pasará directamente ¿a dónde? Al juicio. Y usted sabe que toda persona que se presenta a juicio con Dios no tiene las de ganar, ya que el hombre será juzgado por sus obras y por ellas será condenado también. Allá atrás hay una pregunta, hermana, dígame.
Ya. Bueno, voy a respaldar sus palabras siendo más dramático. ¿Qué hay de tantos que vivieron en América antes de que ésta pueda ser descubierta por quién? Por Cristóbal Colón. Si ya la tierra, América estaba habitada. ¿En qué estado quedan ellos? Es su pregunta, básicamente, ¿verdad? Ellos, y al igual de muchos otros, igual como parientes en la actualidad que no conocen, bueno, o que por alguna razón no han tenido la oportunidad, sí, de que el evangelio les sea predicado. Bueno, esa respuesta la tiene la Biblia, por supuesto. Venga conmigo a la Escritura y veamos, sí, en qué concepto Dios los ubica. Vamos al libro de los Hebreos. Perdón, Romanos, libro de los Romanos, ya me estaba yendo por la tangente, Romanos, sí, después de Hechos de los Apóstoles, ¿lo tiene? Libro de los Romanos, ¿ya está? ¿Lo encontró? Perfecto. Ahora, vayamos por favor, sí, al capítulo número 2. Libro de Romanos, capítulo número 2. Versículo 12. Este texto ya se lo ha dado en otras enseñanzas. Romanos 2, verso 12. Mira cómo queda el hombre, sí, que por alguna manera o de alguna forma nunca tuvo la oportunidad de recibir el evangelio. Porque todos, y aquí habla de la globalidad de la raza humana, porque todos los que sin ley, es decir, sin tener al alcance de su mano, ¿qué cosa? Cuando se habla de la ley, no se refiere a la ley terrenal, sino la ley divina, la ley de Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, obviamente, y han pecado porque no conocían. Si han pecado, ¿qué dice la Biblia? Sin ley también, ¿qué cosa? Morirán, perecerán. Ahora usted dirá, uy, Dios es malo, porque como no sabían, ¿por qué los va a condenar si no sabían la ley? Mira lo que dice más adelante la Escritura. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley también, ¿qué cosas serán? Serán juzgados. Ahora, en primera instancia, recuerda esto, todos los que sin ley han pecado. Quiero tomar este denominador común. Sí, bueno, voy a poner en la pantalla del televisor, mi amado hermano, como el alma del hombre. ¿Cómo se ve en este momento el televisor? Negra. Sin ley, es decir, desconociendo lo que dice Dios, hago cosas que han ennegrecido mi corazón. Amén. Ahora, esto para quienes no conocen la Biblia, o para quienes no han tenido la oportunidad de poder, sí, tener la Escritura o el mensaje de salvación en sus vidas. Si alguien sin conocer peca, comete pecado, ofende a Dios, aún sin saberlo, la Biblia dice que es culpable y será condenado. Y si alguien que conoce la ley, igual sigue, ¿qué cosa? Pecando con su vida ennegrecida, recibe el mismo final que aquel que no la ha conocido. Ahora, Dios hace lo que está haciendo, es un trato igualitario. ¿Por qué? Porque ambos han pecado. Unos con conocimiento, otros sin conocimiento, pero ambos hicieron lo desagradable ante los ojos de Dios. Recuerde esto. Ambos tienen un denominador común, los entendidos y los no entendidos. ¿Qué tienen en denominador común? Ambos han pecado y la paga del pecado es muerte. Si yo tengo un conductor, ¿sí? Tengo un conductor que no sabe qué significa la luz roja,
en un semáforo y se pasa la luz roja. No lo sabe. Primera vez que viene del campo, en el campo conducía de pronto una camionetita destartalada para sacar el producto desde la hacienda hasta el carretero. Era lo único que sabía. Vino a la ciudad, vio una camioneta del compadre y dijo, súbete, yo sé manejar. Sí, yo sé manejar. Él piensa que está en el campo. Y nunca ha escuchado de la ley de tránsito. Y nunca ha visto en su finca, nunca, ¿qué fue lo que nunca vio? Nunca vio un semáforo, no sabía ni lo que existían. Va a la ciudad, el compadre le presta la camioneta, se embarca y ve un adorno. Para él es un adorno, qué bonito, hay colores ahí. Y se pasa la luz roja y viene un tráiler y lo embiste y se muere. Él obviamente va a despertar en la otra vida y dice, ¿qué pasó? Ahora, el fin de esa situación por desconocimiento, ¿qué fue? La muerte. Ahora, puede venir un conductor de la ciudad que sí conoce, pero como anda apurado, dice, igual me la paso. Sé que la roja me dice que tengo que parar, detenerme, pero como ando apurado, me la paso. Y viene el mismo tráiler y lo aplasta. El uno con desconocimiento y el otro con conocimiento tuvieron un mismo desenlace. ¿Qué vieron ambos? ¿Entiende la postura de Dios? Si usted peca con conocimiento, sin conocimiento, recibe la misma sentencia. Ahora bien, dice la Escritura, sí, recuerde esto, versículo número 14, ahora el 14, un poquito más adelante, aquí hay algo beneficioso. Sí, también cuando uno, desconociendo la palabra, hace lo que Dios le agrada. Dice el verso 14 del mismo capítulo 2 de Romanos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, es decir, aunque no tengan conocimiento, son ley, ¿para qué dice? Para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. De pronto alguien puede decir, yo no sabía que estaba haciendo bien cuando cogía mi gallina y se la daba a mi compadre que estaba pasando una necesidad. ¿Está haciendo algo bueno o no? Claro, está ayudando a quién. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de ayudar a los que no lo necesitan, ¿verdad que sí? No sabe lo que dice la Biblia, pero lo que está haciendo a Dios le agrada. Él será tratado conforme a sus obras. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice en el verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Que podría de pronto alguien que nunca tuvo la oportunidad de escuchar esta palabra alcanzar el favor de Dios, eso solamente Dios lo podrá determinar. Claro, lo juzgará, sí, y le dará la retribución conforme a su forma de vida. Vamos a suponer que en este momento esté muriendo un aborigen, un auca adentro. Nunca ha escuchado del evangelio, no sabe lo que es el evangelio. Él va a ser juzgado conforme a su condición de vida. Ahora recuerda, Dios le ha dado al hombre cuerpo, alma y espíritu. Y todo hombre, si conozca o no conozca de la Biblia, tiene conciencia. Y la conciencia es el termómetro del hombre. Es lo que te aplaude o lo que te recrimina cuando tú haces algo. Tu conciencia es la que te hace ver o la que te hace sentir orgulloso cuando de pronto, aquí en la iglesia, por ejemplo, si tú se para el hermano que está a tu lado, ya salió, tú vas, estás sentado, miras al asiento de tu hermano y, oh sorpresa, un celular. Tú coges el celular, actúas por instinto, coges el celular y corres donde tu hermano, hermano, se le quedó el celular y se lo entrega. Luego de que lo hace, su conciencia le dice, bien, has hecho lo correcto. ¿Cuántos hacen lo mismo cuando van en un colectivo?
se para el prójimo de al lado y se le queda la billetera. O hace lo opuesto, que se baje, que se baje, que se baje, que no se dé cuenta, que no lo siente, y cuando se va, ¡ay, gracias, Señor! La conciencia le va a decir, hiciste mal. Porque si hubiese sido tu billetera, hubieses querido que alguien te la regrese. Eso Dios lo ha puesto en el hombre. Eso nos acusará o nos defenderá en el día de nuestro juzgamiento. Para aquellos, claro está, que no tienen a la mano o nunca han tenido la oportunidad de que llegue la palabra del Señor. Ahora, en Primera de Pedro, porque estamos desprendiendo la enseñanza de esto, sí, en Primera de Pedro, capítulo número 3, verso número 20, Dios, a través de su Hijo, en su espíritu, el espíritu de Él, de Cristo, dice la Biblia, verso número 20, ¿ya lo tiene? Los que en otro tiempo, está hablando de la generación, esto se entiende por el contexto, por la generación de Noé, ¿sí? Recuerda que Noé, mi querido hermano, sí, fue un hombre que fue llamado para que construyera, ¿qué cosa? Un arca. Y la Biblia dice en el Génesis que esa arca le llevó para poder ser construida, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto? 120 años demoró esa construcción. No había maquinaria apropiada para construir semejante estructura. Él y su familia fueron los únicos empleados para poder hacer, sí, un barco, sí, de una naturaleza, pero enorme, para en él albergar a todos los que habrían de ser salvos. Ahora, dice la Escritura que en ese tiempo, en los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba, dice aquí, la paciencia de Dios en los días de ¿quién? De Noé. Ahora, ¿qué está anunciando la Biblia? Que Jesús, recuerda el verso 19, dice aquí, predicó a los espíritus encarcelados. ¿Pero quién predicó? Jesús mismo. ¿Quién predicó? ¿De qué venía el verso 18? ¿Qué decía? Usted ya logró identificar esto. Su espíritu, ¿sabe dónde estaba el espíritu de Cristo? ¿O en quién estaba depositado? ¿En quién cree usted? ¿En quién? Así, ¿qué pasó con Moisés y los 70? ¿Qué depositó Dios en los 70? ¿El espíritu de quién? ¿O el sentir de quién? De Moisés en estos 70. ¿Para qué? Para que ellos también sintieran la carga de lidiar con más de 2 millones de personas. ¿Qué es lo que está tratando de decir la Biblia, mi querido hermano y hermana? Que el Señor Jesús depositó también el sentir suyo en la vida de un hombre en los tiempos, sí, en este caso antidiluvianos. ¿En quién depositó de su espíritu el Señor? En Noé. Pero fue el espíritu de ¿quién? De Cristo. ¿En quién? En Noé. Así como hoy por hoy está también el espíritu de Cristo y el Espíritu Santo morando y viviendo ¿en quién? ¿En dónde? En ustedes, en nosotros. Cada vez que el Señor pone carga, pone peso en usted, ¿usted acaso no lo reconoce y dice, no soy yo, es Cristo en mí? Eso decía también el apóstol Pablo. Fue el Espíritu de Cristo quien habitó en el corazón de ¿quién? De Noé. No que Noé haya sido una reencarnación de Cristo. Cuidado. No entienda eso. No hablo de reencarnación. No hablo de volver a vivir en otro cuerpo. Eso lo creen otro tipo de religiones. El budismo cree en ese asunto. Sí, de reencarnar, sí, en otros seres. Esto no se trata de reencarnación. Esto se trata, mi amado hermano, de poner una necesidad espiritual propia en alguien más. Y Cristo tuvo también, mi amado hermano, sí, el de poner de su espíritu en Noé para que Noé pudiese anunciar el evangelio de salvación en medio de esa generación. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Que Dios le dio la oportunidad tal cual como nos la ha dado a nosotros, también se la dio a ellos para que ellos no vayan a decir como excusa, es que tú nunca nos hablaste de esto. Nunca nos hablaste de perdón, nunca nos hablaste de arrepentimiento, nunca nos hablaste de salvación.
Dios fue paciente. Porque dice la Biblia, en la paciencia de Dios, 120 años Dios esperó. Noé no solamente construía el arca. Noé también se dedicaba a construir las vidas. El problema es que las vidas no se dejaron construir. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque me las estoy inventando. No, quiero que venga conmigo a la Escritura, mi santo hermano. Y mire lo que nos dice el Señor. Sí, vayamos, bueno, en parte al Génesis, pero no quiero tomar ese texto de referencia, sino algo más en el Nuevo Testamento. En Génesis se encuentra la historia completa, claro está, de cada suceso. Pero nos dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, mira lo que nos dice el Señor. Por eso es que la Biblia, toda ella es una sincronía. Sí, lo mismo que Dios me puede afirmar algo en el Antiguo Testamento, me lo afirma en el Nuevo y viceversa. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, verso número 5. 4 y 5. ¿Ya lo tiene? ¿Y por qué le digo que ellos no se salvaron? Mira, ¿ya lo encontró? Dice el Señor, 2 de Pedro capítulo 2, verso 4 al 5. Porque si Dios, está dando una afirmación, porque si Dios no perdonó, ojo, ¿qué dice ahí? No perdonó. Usted dirá, uy hermano, pero si Dios nos manda a perdonar. ¿Cómo es eso que Dios no perdona? Mi amado hermano, Dios perdona al hombre. Amén. Al hombre perdona a Dios. A los que todavía, diríamos así, no han recibido la gracia de su salvación, a ellos les perdona. Pero a los que pecan deliberadamente, como lo dice Hebreos, porque si habiendo conocido esta palabra, peco deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificios. ¿Por qué? Por los pecados. Una cosa es pecar en el mundo. En el mundo Dios derrama su gracia para perdonar. Otra cosa es ofender a Dios en el cielo. Ya ahí no hay excusa. ¿Por qué? Porque ya han palpado. ¿Qué cosa han palpado? La gracia. Y en ese sentido, dice el Señor que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿para qué? ¿Para qué acto? Para el juicio. Verso 5, y mira, y aquí es donde quería llegar. Y si no perdonó, ¿a quién más no perdonó? Al mundo antiguo. ¿A qué cree usted? ¿A quiénes cree usted que se refiere? ¿A la generación de quién? Ahí lo dice. Que dice aquí, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Y aquí está el asunto. ¿Qué cosa era Noé? Pregonero. Ahora, el término pregonar es como, se lo puede asimilar como predicar o anunciar. Ahora, ¿qué pregonaba Noé? Justicia. ¿Quién lo hacía pregonar la justicia? ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Cristo. Él no solo fue un constructor de un arca. Él no solamente fue un hombre santo en una generación perversa. Fue también un hombre pregonero ¿de qué? De justicia. ¿De qué justicia? ¿La de él? No, de la justicia de Dios. Mi amado hermano, la Biblia diríamos que certifica y avala que esa generación no fue perdonada. Mal está que se interprete que Cristo fue al infierno a predicarle, en este caso a los no salvos, para que reciban perdón. Si dice en 2 de Pedro que no los perdonó. ¿Me explico? No los perdonó. Y la labor de Noé fue la de anunciar la justicia de Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque el Espíritu de Cristo
estaba en la vida de ¿quién? En la vida de Noé. Así como el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios está en su vida. Y termino con esto en el versículo número 20 del capítulo número 3 del apóstol Pedro. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, solo 8, fueron salvadas. Dice ahí, fueron salvadas por agua. Mientras el agua fue el medio por el cual, y ya lo leímos en otra porción bíblica, fue el medio por el cual Dios castigaba a toda una raza, por esa misma agua Dios salvaba a una familia. Es decir, que lo que Dios usa puede ser de tan bendición, de tan gran bendición para unos, como puede ser de tan gran perjuicio para otros. Todo dependerá con qué corazón recibimos eso que Dios nos está dando. Es como el Evangelio. Si esta palabra es bien recibida por tu corazón, te ayudará a ser santo. Pero si esta palabra tú la recibes con un corazón endurecido, te condenará más de lo que ya estás condenado. Puede ser una mano, puede ser una soga que sea tirada a alguien que está en un pozo, como puede ser una piedra que le caiga a ese hombre que está en el pozo, que se rehúsa a ser rescatado. Como cuando alguien va a un hospital con un moribundo y acercándosele usted diciéndole, desearía escuchar palabra de Dios en este momento tan difícil de su vida. Si esa persona dice, no, yo no quiero saber nada, déjeme con mi religión, que así yo voy a morir. Pues mi amado hermano, esta roca será una piedra que le dé la estocada final. Morirá en cuerpo, pero morirá también en su alma. Pero si ese moribundo, tocado por la desgracia, recapacita y dice, sí, yo quiero, por lo menos con mi último aliento, reconocer el perdón de Dios, esto para él no será una piedra, sino que será, mi querido hermano, el fundamento en el cual él se parará y verá, sí, la vida eterna en su nueva vida en Cristo. Mi amado hermano, espero en Dios que esta palabra haya podido reafirmar, sí, en ti la búsqueda al Señor, y que te pueda también permitir que así como servimos a un Dios tan bueno, también servimos a un Dios tan severo para con quienes mantienen una actitud, sí, de indiferencia ante la gracia que Dios está dispuesto a regalar. Amén. Espero que Dios haya podido hablar a las necesidades de tu vida. Aleluya. Oremos. Padre.